Y saludamos rápidamente al economista Andrés Solimano, quien está con nosotros. ¿Cómo le va, Andrés? Muy buenos días. Buenos días, Claudio. Un gusto estar acá nuevamente en la Sí, radio. sí, el gusto es nuestro, Andrés, y vamos a ir rápidamente con los temas para aprovechar bien el tiempo que nos queda, porque hay varios asuntos importantes que atender, pero partamos con este 1 de mayo, ¿no? Que fue hace bastante poquito, hace poco más de una semana, donde Claro. la Central Unitaria de Trabajadores puso sobre la mesa un debate que sabemos se arrastra de hace bastante tiempo en nuestro país, que es el de los salarios, e incluso cambiando un poco los conceptos, ya ni de salario mínimo ni sueldo mínimo, sino que salario vital, es decir, un salario que permita no solamente sobrevivir, sino que también vivir en el fondo. Y dentro de esta propuesta se entremezclan otras, ¿no? Que se han hecho durante el último tiempo, incluso por parte del Ejecutivo, como fortalecer los sindicatos, la sindicalización y avanzar en esto que se conoce como la negociación ramal. ¿Qué podríamos decir a modo general respecto de todo este tema, Andrés? Bueno, claramente la propuesta de la Central Única de Trabajadores para el 1 de mayo, como usted señala, Claudio, fue de crear un salario, un sueldo vital o salario vital que se establecería un nivel de 630.000 pesos por mes, que está por sobre el salario mínimo de 500.000 pesos, ¿no es cierto? O que se va a converger, se está convergiendo a 500.000 pesos. Eh, bueno, hay que considerar que el año 1937 se creó el concepto en Chile del salario vital. Se hablaba del salario vital y no del salario mínimo, en atención a que era un salario que se suponía debía ser suficiente para que la persona que lo recibiera y su familia pudiera satisfacer sus necesidades de alimentación, transporte, vivienda, vestuario, etcétera. Entonces, eh, el concepto después fue para los empleados particulares, porque en esa época el Código del Trabajo en Chile tenía una distinción muy fuerte entre empleados y trabajadores. Empleado era más bien la persona de trabajo intelectual o de oficina, y trabajador era el trabajador manual, el obrero, por ejemplo, o podía ser campesino. Entonces se crearon varios salarios mínimos, se creó el salario mínimo agrícola, salario mínimo industrial y después, y también se hablaba del sueldo vital. Eso después del golpe de Estado del 1973 se unificaron, se eliminó la distinción entre el vital, el salario mínimo agrícola, el salario mínimo industrial, que también tenía variaciones por regiones del país, por provincias en esa época. Y se estableció solo el salario mínimo. Pero ese salario mínimo ha quedado rezagado en poder de compra, y hay mucha gente que gana el salario mínimo, pero igual está en una situación de pobreza. O sea, son trabajadores, pero que los ingresos son tan insuficientes que no les permite satisfacer todas sus necesidades básicas. Entonces, Ujú. a eso apunta el salario vital. Y lo de la negociación ramal también. Hay que recordar que con el plan laboral de 1979, hecho el periodo Pinochet, eh, eliminó, prohibió la negociación por rama. Por ejemplo, todos los textiles negocian, las industrias textiles, los metalmecánicos, la construcción. O podría ser una rama, subrama de una actividad, pero más que vaya más allá que una empresa individual. Ujú. Lo que hizo es el plan laboral, y que se mantuvo después de la vuelta a la democracia, es no permitir la negociación ramal, con lo que debilita el poder de negociación de la clase trabajadora. Eh, entonces, se está tratando muchos años después, ya vamos casi más de 45 años del plan laboral, casi medio siglo, volver a restablecer algo que existía en el Chile democrático pre-73 y que existe en otras partes del mundo. No es que Chile sería el único, al Ujú. contrario, Chile es como de los únicos, de los pocos países que no permiten la negociación ramal. Eh, entonces, yo creo que lo que está planteando la CUT es razonable, porque es avanzar en mejorar la situación del sector
laboral, tanto su capacidad negociadora como los salarios mínimos y el vital ahora, que es un concepto interesante, no nuevo, pero que es interesante que se haya revivido Ujú. en esta propuesta. Sí, ahora bueno, desde el gobierno señalan que respecto del salario, lo que se va a cumplir o lo que se va o en lo que se va a trabajar es el compromiso inicial, ¿no? Que era terminar este mandato con un salario de 500 mil pesos. Y respecto de la negociación ramal, no se sabe prácticamente nada. Se habló de esto hace un par de años por parte de la ministra del Trabajo, Janet Jara, pero los esfuerzos al parecer han estado puestos en otras cosas, en la implementación de la ley de 40 horas o en el debate en torno al Ah, sistema previsional, pero de la negociación ramal poco y nada se ha hablado. ¿Qué pasa también con el rol que debiese asumir el Ejecutivo en torno a estos temas que tampoco, digamos que no son ajenos a lo que ellos mismos propusieron al momento de realizar la campaña de cara a lo que es la administración del Estado, de llegar a la moneda? claro, a ver, una nota sobre los 500.000 pesos, que se fijó la fecha, la cifra de 500.000 pesos en un contexto que la inflación era más baja de la que ha habido los últimos 2 años. Ha ido descendiendo la inflación, sí, en ese sentido. Pero entonces el poder de compra de los 500.000 pesos no era hoy día, a mayo del 2024, es muy inferior a el que había cuando asumió el gobierno, 2022, en poder de compra. La cifra monetaria nominal es la misma, pero lo que puede comprar esos 500.000 pesos ahora es menos. Entonces también hay que considerar eso. No, yo creo que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social eh, le- le- para mí necesita fortalecerse, porque tiene una agenda muy compleja de temas. Tiene la reforma previsional, hay una subsecretaría de Previsión Social y hay otra subsecretaría de Trabajo. Esa es la estructura del ministerio desde hace muchos años. Eh, y entonces necesita, a mi juicio, tener capacidad de atender todos estos temas, hacer su esfuerzo y trabaja en esa dirección, pero y también quizá distanciarse un poco de las posiciones, o por lo menos tener su posición más propia respecto a lo que tiene el Ministerio de Hacienda, que tiene otra función, y otra visión también. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene, que históricamente, o fue, después cambió un poco, más cercano a los intereses y a las propuestas y a las posiciones de los trabajadores. Ahora navega un agua intermedia entre acceder y alinearse con lo que le dice el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, que tiene una conducción un poco más ortodoxa, neoliberal, y la demanda de los trabajadores por todos estos temas: salario, negociación, protección del trabajo, protección en la vejez, previsión social. Entonces, yo creo que se echaría de menos un poco una posición más fuerte del Ministerio de Trabajo en los temas de los trabajadores, con una posición propia, autónoma. Claro, es parte de un gobierno, si eso se entiende, pero también tiene una especialización, un área temática particular que debe asumir. Ujú. Ahora, Andrés, bueno, vamos a continuar hablando de este tema seguramente en futuras sesiones, porque va a ser un debate que se va a mantener acá en nuestro país durante un tiempo más, pero queremos aprovechar estos minutos que nos quedan, Andrés, para tratar un tema que es muy, muy interesante, porque se habla muy poco, ¿no? Respecto de ciertos aspectos que tienen que ver con nuestra economía, con la sociedad, con la vida en general, y que son vitales y no se abordan. En este caso, informaciones que tienen que ver con esta acumulación que en diversos bancos centrales a nivel mundial han estado realizando de oro, aumentando sus reservas de oro, este metal que sabemos durante mucho tiempo fue por así decirlo, el parámetro con el cual se medía la riqueza de las naciones y que al parecer durante el último tiempo ha tenido nuevamente un rol bastante importante, pero donde
al parecer, Chile, y así lo demuestran los datos que usted nos va a exponer, se está quedando atrás. ¿Qué está pasando con el oro a nivel mundial, Andrés, y qué pasa con Chile también? Ya, sí, es un tema muy importante, pero como usted dice, que prácticamente no se habla. Eh, a ver, efectivamente los bancos centrales tienen reservas monetarias, porque si se caen los precios de las exportaciones o hay contingencias, necesitan seguir financiando un nivel de importaciones, de bienes de consumo, capital, etcétera, eh, energía, alimentos. Eh, una parte históricamente se tenía en oro, que es un metal precioso que tiene fluctuaciones, pero que en el largo plazo mantiene su valor, e incluso lo incrementa. Ahora estamos en un precio récord del oro de $2.400 la onza. Hay varios bancos centrales, como usted lo señala, que han aumentado fuertemente sus tenencias de oro en los últimos 2 o 3 años, o el último año. Por ejemplo, la República Checa tenía 10 toneladas de oro y ahora tiene 30, el año 2022 y ahora tiene 30. Turquía tiene 540 toneladas de oro. China tenía 1.900 toneladas de oro en 2021 y ahora tiene 2.260. Rusia tiene 2.300 toneladas de oro. Eh, el país récord de toneladas de oro es la reserva de su Banco Central de Estados Unidos, 8.135 toneladas. Bueno, han aumentado las acreencias de oro de los bancos centrales, también en países por situaciones de conflicto bélico y también por un temor de la iliquidez del dólar, por ejemplo, con las sanciones que hubieron a Rusia con la invasión de Ucrania, que le puso Estados Unidos y Europa. Entonces, países se han decidido irse al oro y salirse del área un poco de dólar. Ujú. Eh, bueno, Argentina tiene 61,7 toneladas de oro, Perú 34 toneladas de oro, Brasil 130 toneladas de oro en su Banco Central, México 120. La pregunta que todos se estarían haciendo en este momento: ¿cuánto tiene Chile en el Banco Central chileno de oro en su reserva? La cifra es, todos estos números que he dado son del primer trimestre del 2024, los más recientes. Chile tiene 0,25% de una tonelada. No alcanza a tener una tonelada. Tiene eh, 250 kilos de oro. No alcanza a tener uno. Perú tiene 34 toneladas. Argentina, con toda su dificultad económica, tiene casi 62 toneladas. Entonces, buscando estos datos, es interesante constatar la situación de Chile. Una preferencia muy fuerte por tener activos en dólares, bonos de tesorería del gobierno norteamericano y activos relacionados, y salirse totalmente del oro. Eh, Hace unos 20 años, a principios de la década de los 2000, el Banco Central chileno realizó ventas importantes de sus tenencias de oro. Nunca se entendió muy bien por qué. Y ahora tenemos un nivel que yo lo encuentro muy, muy mínimo, que es 0,25% de una tonelada, no llegamos a la tonelada. Somos pobrísimos en oro, en la bóveda del Banco Central. Puede que haya gente que tenga oro, etcétera, tenencias privadas. Eh, bueno, es un dato curioso, que es interesante analizarlo y discutirlo un poco. Sí, sobre todo en tiempos, Andrés, en los cuales la incertidumbre respecto de lo que pueda ocurrir a nivel internacional son cada vez más altas y efectivamente quizás tener reservas, en este caso de oro, puedan tener un rol cada vez más importante. Así que vamos a hacer seguimiento también a ese tema, Andrés, porque está muy, pero muy interesante y también tratar de entender por qué, bueno, ahí nos explicabas un poco también respecto de las causas, pero ver si es que este fenómeno, ¿no?, que se está viendo a nivel mundial se mantiene hacia el futuro. Un abrazo, Andrés, como siempre, muchas gracias por tenerlo aquí y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté bien. Sí, perfecto. Un pequeño dato. La persona que está curioso de dónde vienen estos datos se puede sacar en el sitio Trading Economics, que tiene el listado de las tenencias de oro de los bancos centrales del mundo, para saber de dónde viene esta información y estudiarla y ver la situación chilena.
lo conversamos más en otro programa, Claudio, y muchas gracias por la posibilidad de hacer estos comentarios. Sí, no, gracias a usted por siempre estar disponible. Lo esperamos pronto, que esté bien. Ya, gracias, adiós, igualmente. 9 de la mañana con 53 minutos y con esta conversación con el economista